Bien, bueno, buenos días de nuevo. Eh, el día de hoy vamos a continuar viendo la materia de la semana. Vamos a seguir en la parte a donde quedamos. Bueno, quedamos en la parte de cálculo de series de potencias. Entonces vamos a ver esta parte. Probablemente vamos a durar como unos 40 minutos y después podemos hacer algunas prácticas de los ejercicios anteriores y también un poco sobre esta. ¿Ok? Ok, para esta parte de cálculo de series de potencias voy a irme primeramente a la autoevaluación para ir explicando poco a poco más o menos cómo se debe hacer el cálculo. Ok, ok. Lo primero, lo primero que debemos hacer en el cálculo de series de potencias es aprendernos bastante bien la geométrica. Las primeras series que tenemos que calcular son de la serie geométrica. ¿Okay? Eso también se pega bastante con lo que se venía viendo en el video. Entonces, en eh, uno de los ejercicios generalmente de series de potencias es, por ejemplo, calcule la función a la cual converge esta serie de potencias. Entonces, voy a enseñarles varias de estas series. Por ejemplo, vean esta, que al final de cuentas uno la puede englobar como una serie geométrica. Voy a bajar un poquito más. Esta también se podría meter toda en una serie geométrica. Esta también sacando un tercio. Y por ahora vamos a parar ahí. ¿Okay? Entonces, para el cálculo de esta serie de potencias, vamos a hacer lo siguiente. Como les decía, vamos a intentar tomar esto y meterlo todo como si estuviera elevado a la n, porque tiene pinta de una geométrica. ¿Okay? Recordemos, solo por si acaso, que la serie geométrica, eso... Vamos a ver si lo tengo por acá. Solo por si acaso, recordemos que la serie geométrica, la suma de x a la n, empezando en n igual k, hasta más infinito, era igual a x a la k sobre 1 menos x. Para todo x menor que 1 en valor absoluto. Lo bueno de la geométrica es que ya conocemos su intervalo de convergencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a veces cuando uno tiene cosas que son como la serie geométrica, no precisa hacer todo lo del radio de convergencia y sacar el límite y demás, porque uno ya conoce su intervalo de convergencia. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va en este asunto. Entonces, primeramente para el cálculo, tomamos esta serie que está acá, identificamos que se puede hacer como una geométrica, vean que todo lo podemos meter dentro de un paréntesis elevado a la n, y ahora aplicamos la serie geométrica. Vean que si tomamos esto como si fuera x en la fórmula de serie geométrica, tendríamos, como empieza en 0, sería 1 sobre 1 menos x, pero el x era x más 5 entre 2. Esto va a converger siempre que el valor absoluto de x más 5 entre 2 sea menor que 1 en valor absoluto. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Bueno, por la definición de valor absoluto, este señor está entre menos 1 y 1. Luego podemos multiplicar por 2 en todas las desigualdades. Multiplicamos por 2, aquí me queda menos 2. Este 2 se elimina, aquí queda otro 2. Y ahora para despejar el x, restamos 5 por todos lados. Entonces ven que el intervalo de convergencia me queda entre menos 7 y menos 3. Como es una serie geométrica, estas desigualdades quedan con un menor estricto. Entonces el intervalo de convergencia es el intervalo abierto en menos 7 hasta menos 3 abierto. Y aquí no tuvimos que hacer el cálculo en ningún momento de el radio de convergencia utilizando el límite de 1 entre L, donde L era AN más 1 entre AN o la raíz enésima de AN en valor absoluto. ¿Ok? Y aparte, ya también calculamos exactamente la función a la que converge. Vean que esto es una función al final de cuentas. Entonces, esta serie de potencias converge a esta función en este intervalo. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer otros ejemplos. ¿Ok? Entonces, si tenemos este que es menos 1 a la n por x a la 2n, podemos venirnos para acá. En esta parte tal vez faltó un paso.
pero esta también tiene toda la pinta de una geométrica. Vean que uno la puede escribir en esta parte como la suma desde n igual 0. Vamos a meterlo todo en un solo paréntesis. Nos queda menos 1 por x cuadrado a la n. ¿Okay? Que es lo mismo que la sumatoria desde n igual 0, desde menos x cuadrado, todo elevado a la n. Esa es una geométrica. ¿Okay? Y pues nada, entonces menos x cuadrado, entonces aquí tendríamos, como empieza en 0, empezaría con menos x cuadrado a la 0, queda 1, sobre 1 menos x cuadrado, por eso me queda más. Ese sería el cálculo de la función. En este caso era bastante rápido. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, cuando el valor absoluto de menos x cuadrado es menor que 1. Es lo mismo que x cuadrado sea menor que 1 en valor absoluto. X cuadrado es menor que 1 en valor absoluto si está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Como está al cuadrado, pues nada. Entonces, esto sería cuando x cuadrado es menor que 1, mayor que 0. Si sacamos raíz, eso implica que el valor absoluto de x es menor que 1. Es decir, que los x están entre menos 1 y 1. Y no precisó hacer todo el cálculo del radio de convergencia de nuevo. Eso montándonos sobre el hecho de que es una serie geométrica. Bien, voy a ver un ejemplo más, que es este que está por acá. Entonces, otra vez lo que hacemos es separar estas cosas. Ahora sacamos este 1/3 que está aquí para que nos quede todo elevado a la n. Lo englobamos en una sola potencia y aplicamos la serie geométrica. Otra vez, en este caso empezó en 0. Entonces sería 1 sobre 1 menos x. El x sería x entre 3. Hacemos las sumas de fracciones y las multiplicaciones y nos da esta función. ¿Para qué valores converge esta serie? Bueno, esta serie converge para los valores que son menores que 1 en valor absoluto. Bueno, cuando x entre 3 es menor que 1 en valor absoluto. De nuevo escribimos la definición del valor absoluto y multiplicamos por 3 en todos lados. Este sería entonces el intervalo de convergencia. Tanto el centro como el radio son fáciles de averiguar cuando tenemos esta parte, si nos lo están pidiendo. El centro es 0, eso se ve de la serie de potencias misma. Y el radio, bueno, sería de 0 moverme hacia 3, que serían 3, y de 0 moverme hacia 3 a la izquierda, que sería también 3. ¿Okay? Muy bien, la cosa con esto de las series geométricas, por ejemplo, en este caso, vean que tenemos dos. Ahora más bien tenemos que la cosa cambia un poco. Aquí no hay una forma de englobar todo junto en una potencia de n. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir. Vean que aquí puedo multiplicar x a la n por 1 y x a la n por menos 2n. Muy bien. Empieza en n igual a 1. Cuando distribuyo, vean que me queda una suma de x a la n menos otro término. ¿Okay? Uno quisiera separar estas dos porque las dos parecen series geométricas. Muy bien. Entonces lo que hacemos es ir acomodando esto. Esto lo podemos escribir como menos 2. Aquí también pude haberlo escrito todo englobado en un solo término. Todo esto se puede ver como menos 2 x todo elevado a la n. ¿Sí? En este caso vamos a separar las sumatorias. Entonces separo la suma de este término menos la suma de todo este término. Y ahora vean que puedo aplicar las fórmulas de la serie geométrica. Entonces, la sumatoria de x a la n, como empieza en n igual a 1, sería x a la 1 sobre 1 menos x. Por este lado sucede lo mismo, nada más que aquí el x sería menos 2x. Entonces, como está elevado a la 1, otra vez, sería menos 2x elevado a la 1 sobre 1 menos 2x. Por eso me queda positivo. Haciendo una suma de fracciones y una multiplicación, me queda al final de cuentas esta función, ya simplificado. Aquí lo importante es que vean que estamos aplicando dos fórmulas de series geométricas. Entonces, una buena pregunta es, bueno, ¿cuál sería el dominio de convergencia? Tenemos lo siguiente. Vean que para la primera fórmula que aplicamos,
Esa fórmula se cumple cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Pero la segunda fórmula se cumple cuando menos 2x es menor que 1. Que es lo mismo que 2x en valor absoluto es menor que 1. Entonces, de aquí debemos hacer el despeje. Bueno, el 2 se puede pasar a dividir sin ningún problema, porque es un número positivo, se puede sacar del valor absoluto y nos queda esta desigualdad. Vean que tenemos dos desigualdades. Entonces lo mejor que uno puede hacer es hacer un intervalo, un dibujito. Ustedes hacen un dibujito y colocan los dos intervalos. Entonces primero iríamos de menos 1 a 1, ¿ok? Y después iríamos de menos 1/2 a 1/2. Entonces digamos que iríamos como por acá. Y me disculpan eso, voy a ponerle más señales. Entonces el primer intervalo dice que se mueve de menos 1 abierto, vamos a poner una bolita abierta, a 1 abierto. Y el otro dice que se mueve de menos 1/2 a 1/2. ¿Sí? Vean que la serie tiene que converger en los mismos valores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a tomar el intervalo de convergencia como la intersección de estos dos intervalos. La intersección de estos dos claramente es de menos 1/2 abierto hasta 1/2 abierto. Esta sería entonces el intervalo de convergencia, que es este que tenemos por acá. Entonces eso es algo bastante importante a tomar en cuenta. Como les decía en el video anterior, algo bastante importante a tenerlo en consideración es que generalmente estos ejercicios son los que vienen en desarrollo. ¿Okay? Porque uno casi que puede englobar toda la materia del curso en este tipo de ejercicios. Bueno, toda la materia que hemos visto casi que en el segundo parcial, que es el cálculo de sucesiones, series numéricas y series de potencias. Entonces es bastante importante saber y cómo escribir las cosas y cómo justificar también estos argumentos. En cada una de estos simbolitos yo intento explicar más o menos qué es lo que está pasando en cada uno de los pasos. ¿Okay? Muy bien. Esa es la primera parte. ¿Okay? Cálculo de series de potencias utilizando, por ejemplo, la serie geométrica. Voy a adelantarme un poco, nada más para que vean. Y voy a dar un ejemplito por aquí. Vamos a ver si está. Voy a agarrar este ejemplo. ¿Okay? La serie geométrica es una serie conocida. Es una serie que ya sabemos cuál es su valor. ¿Qué pasa si supiéramos otros valores de otras series? Como por ejemplo la función exponencial. La función exponencial, y ahí me voy a ir a la parte de mediación virtual. Nada más permítanme un momento. Ahí voy a adelantarme un poco a lo que hemos visto. Entonces vean que hicimos uso de la serie geométrica. Cuando veamos esta parte, que eso lo vamos a ver probablemente la próxima clase, o les voy a subir un video, tenemos unas cosas que se llaman series de uso frecuente. Vean que estas funciones que en algún momento tuvieron un polinomio de Taylor de uso frecuente, ahora van a tener una serie de Taylor de uso frecuente. Ya no va a ser una suma finita, sino que va a ser una suma infinita. ¿Okay? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que las tenemos aquí. No hay necesariamente que aprendérselas. Aunque para el buen desarrollo de los ejercicios, lo mejor es irselas aprendiendo porque cuando uno las ve, tiene que identificarlas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen varias. Bueno, no solo nos dicen la serie geométrica. Vean que aquí está la serie geométrica. Nada más que está en una versión como un poco más simple. Nosotros la vimos un poco más compleja, que era cuando empezaba en n igual a k. ¿Okay? Pero entonces, por ejemplo, si nos dan la serie de potencias de la función exponencial, que es esta que está por acá, podríamos pasar una función, más bien, a una serie de potencias. Por ejemplo.
En este caso nos dicen, considere la función x por e a la x. Lo primero que dice es, determine una representación en series de potencia de la función f de x con respecto a su intervalo de convergencia. Lo bueno de esta parte de las de uso frecuente es que me dicen el intervalo de convergencia. En este caso, el intervalo de convergencia de e a la x que converge a esta serie de potencias, bueno, que es igual en realidad, es para todo x en R. ¿Okay? Su intervalo de convergencia es todos los reales. ¿Qué pasa entonces en este tipo de ejercicio? Bueno, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestra función y vamos a cambiar la función que tenemos por su serie de potencias. En este caso, la serie de x a la n entre n factorial. Vean que esto no está todo englobado en una sola serie, entonces debemos hacer cierto tipo de cálculo. Como por ejemplo, ¿qué? Tomar este x e incorporarlo dentro de la serie. Mismas bases, sumo exponentes. Entonces vean que me queda la serie de potencias desde n igual 0 de x a la n más 1 entre n factorial. Y esta ya es una serie de potencias. ¿Okay? Muy bien. Esa sería la primera parte. Vean que si uno tiene la serie de potencias de la función, no es difícil hacer el cálculo. ¿Okay? Generalmente. Ahí a veces hay que hacer ciertos artilugios o ciertos MacGyveres, por así decirlo, con los índices y demás. Pero eso los vamos a ir viendo en la marcha. Y en la autoevaluación, sí les recomiendo encarecidamente que se lo vayan leyendo con calma, porque vienen muchos trucos que no necesariamente a uno se le ocurren en el momento. Pero la idea de la autoevaluación es que ustedes tengan todas esas herramientas para que sepan más o menos cómo entrar. ¿Okay? Este ejercicio lo voy a parar hasta acá porque nos hace falta ver otra parte que es la parte de integrar series de potencias y derivar series de potencias, que ya vamos a ir hacia allá. ¿Okay? Bien, entonces era nada más un ejemplo para que vean que se pueden tomar otras que no son solo las series geométricas. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a volverme a la parte de la materia de la lectura semanal para ir a la parte de derivación e integración, que también nos va a ayudar a encontrar nuevas series de potencias de algunas funciones en particular. Okay. Entonces, una de las propiedades que tienen las series de potencias es que si yo tengo que s de x es igual a esta serie que está por acá, y esta serie converge en cierto intervalo de convergencia, ¿okay? Tiene radio de convergencia R y dominio de convergencia D, entonces yo puedo derivar término a término. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si esta cosa converge a una función f de x, en este dominio de convergencia, yo podría derivar a ambos lados de la igualdad. O sea, la serie de potencias de la derivada es exactamente la derivada de la serie de potencias término a término. ¿A qué me refiero? Tomamos esto y lo derivamos término a término. Vean que lo estamos derivando con respecto de x. Entonces, la derivada de esto sería, esto es una constante, ahí queda, y la derivada de esta expresión, utilizando la regla de la cadena, es la derivada de lo que está más afuera, que sería la derivada de la potencia de n. Bajamos el n y le restamos 1. Dejamos lo mismo que estaba adentro. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro con respecto de x sería 1. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo es que esta función, la derivada, tiene esta serie de potencias. ¿Okay? Ahora una pregunta importante es si se conserva el intervalo de convergencia o no. Y en este caso particular, algo muy importante es que cuando derivamos las series de potencias, conservamos el mismo radio y el mismo intervalo de convergencia. Entonces no habría que hacer todo el cálculo aquel para determinar si para determinar el radio, que era 1 entre r y el L era el límite aquel del valor absoluto de AN más 1 entre AN, o la raíz enésima del valor absoluto de AN. ¿Okay? Muchas veces, bueno, en muchos ejercicios dice, bueno, sin hacer cálculos adicionales, explique por qué o explique cuál es el intervalo de convergencia de tal serie. Es porque hay que derivar. ¿Okay?
Muy bien, un ejemplo de eso es este que está por acá. Dice, utilice la serie geométrica, derívela dos veces para hallar el desarrollo en series de potencia centrado en cero de esta función. ¿Ok? Una cosa importante es que también todos estos cálculos que estamos haciendo aquí les van a servir para el curso de ecuaciones diferenciales. Hay una parte de ecuaciones diferenciales, como dice aquí a la mano derecha, que resuelve ecuaciones diferenciales por medio de series de potencias. Entonces esto se lo van a volver a topar ustedes por ahí en cursos posteriores, para que no crean que no sirve para nada. Y no solo eso, creo que si llevan ingeniería eléctrica también van a necesitarlo para ciertos desarrollos de series, especialmente, ¿cómo se llama? Series de Fourier también les puede ayudar como en esa parte. Eso se utiliza mucho en eléctrica, si mal no recuerdo. También si estudian señales y cosas por el estilo, creo que se utiliza mucho cosas con series de Fourier. Muy bien. Entonces, bueno, esta cosa tiene la pinta de la derivada de la serie geométrica. Es bueno tener siempre presente cuáles son las derivadas de ese tipo de funciones, porque sí, nos van a ayudar. ¿Sí? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es derivar la serie geométrica. Y en ese aspecto voy a irme a la lectura semanal para hacer este primer paso, que aquí lo hacen muy rápido, en mi opinión. Entonces vamos a irnos, por acá lo tengo un poco más desarrollado. Bueno, voy a hacerlo mejor a pata. Es que aquí lo tengo, pero desde n igual 0. Y ahí no empezaba necesariamente en 0. Ok. Entonces, lo primero es recordar la serie geométrica. Si tenemos la serie geométrica, tenemos lo siguiente. Tenemos que la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n es igual a 1 sobre 1 menos x. ¿Okay? Esa es la serie geométrica común y silvestre. El intervalo de convergencia era cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Ese lo voy a dejar por ahí porque como voy a derivar se conserva. Entonces nada más tengamos presente que eso siempre pasa cuando el valor absoluto de x es menor que 1. ¿Okay? Muy bien. Ahora, derivemos a ambos lados. Si yo derivo a ambos lados, entonces tendría la sumatoria. Entonces aquí podemos poner derivando. Entonces derivando. Tenemos que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n, la derivada de x a la n es n, x a la n menos 1. ¿Okay? Va a ser igual a la derivada de la parte de la derecha. Aquí, pues lo mejor sería pasarlo al numerador, ¿verdad? Antes de derivarlo, podemos escribirlo como, lo estoy escribiendo aquí a la izquierda, 1 menos x a la menos 1. Si ustedes derivan esta cosa, la derivada es menos 1 por 1 menos x y resto 1 a la menos 2 multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro me da menos 1. ¿Okay? Menos y menos se van y esto lo puedo pasar al denominador. Entonces me queda 1 sobre 1 menos x todo elevado al cuadrado. Esa es la primera parte, que en realidad es lo que hacen aquí. Nada más que lo hacen como todo en una misma línea. ¿Está bien? Algo importante también, si hay una cosa que tiene muchísimos detalles, es esta parte de series de potencias. ¿Okay? Entonces hay que tenerle un especial cuidado. Hay varias formas de cambiar los índices de las sumatorias. Y en este caso, vean que empezamos en n igual 0. ¿Okay? ¿Cuál es el primer término de esta serie? El primer término de esta serie sería evaluar en 0. Entonces vean que sería 0 por x a la menos 1 sería 0, ¿verdad? Entonces ese valor en particular podría desaparecer de la serie. Es lo mismo que escribir 0 más la sumatoria desde n igual a 1 de n por x a la n menos 1. Esto es igual a
1 sobre 1 menos x cuadrado. Todo al cuadrado, perdón. Entonces vean que esta función la podemos escribir como si fuera la sumatoria empezando en 0 o empezando en 1. Lo mejor es empezarla en 1 en este caso. ¿Por qué? Porque de ahí el 0 está de más. ¿Okay? Entonces nos podría confundir después. Eso es importante y se va a ver mucho en todos los ejercicios que tenemos. ¿Okay? Muy bien. Ya tenemos entonces la serie de potencias de 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado. Lo necesitamos de 1 sobre 1 menos x todo al cubo. Entonces vamos a volver a derivar esta serie de potencias. Eso sí, recuerden que todo está pasando en el intervalo donde el valor absoluto de x es menor que 1. ¿Okay? Voy a borrar la pizarrita, bueno, toda esta cosa que está aquí y voy a escribirlo más arriba. Entonces, llegamos a la conclusión de que la sumatoria desde n igual 1 de n por x a la n menos 1 es igual a 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado. Okay. En el siguiente paso volvemos a derivar. Entonces aquí volvemos a derivar. La derivada de esta parte sería, tomamos la suma, eso siempre lo tenemos por ahí, desde n igual a 1, de n, bajamos el n menos 1, por x a la n menos 2. Recuerden que bajamos el exponente, pero restamos 1. Igual a la derivada de esto, que es, si lo ponemos arriba, me quedaría menos 2 sobre esto elevado al cubo, 1 menos x al cubo, por menos 1, por la regla de la cadena. Entonces este menos se va. Muy bien. Otra vez tenemos el mismo caso de la vez pasada. Podríamos empezarlo en 1, pero vean que en n igual a 1 esto me da 0. El primer término de esta serie es 0, entonces podría empezar en 2. Esto sería 0 más la sumatoria desde n igual 2 de n menos 1 por x a la n menos 2. Igual 2 sobre, aquí era la 3, me disculpo. Aquí era la 3 porque ya habíamos derivado. Aquí era el cubo. De 1 menos x al cubo. Ok, y ya casi entonces tenemos nuestra serie, la serie que queremos, ¿verdad? Porque lo que queríamos era encontrar la serie de potencias de la función de 1 sobre 1 menos x todo al cubo. Lo único que tendríamos que hacer es pasar este 2 a dividir. Pasando el 2 a dividir me queda un medio y este empieza en n igual... bueno, aquí hacen otro cambio de índice, pero voy a ir despacio. ¿Okay? Entonces voy a irme de aquí, voy a hacerlo más arriba. Voy a borrar esta parte. ¿Okay? Otra vez, vean que todo esto está pasando para todos los valores de x que son menores que 1. Estamos derivando, entonces se conserva todo igual. ¿Okay? Entonces, esta parte puedo pasar el 2 a dividir. Entonces me queda un medio de la sumatoria desde n igual 2 de n por n menos 1 a la x a la n menos 2. Esta sería la serie de potencias. Aquí 2 sobre 1 menos x al cubo. Perdón, el 2 ya no estaba, era un 1. Que es un 1 sobre 1 menos x al cubo. Ok. Hay algo importante. Bueno, hasta cierto punto se podría dejar aquí. Pero como las series de potencia nosotros las hemos visto que en su definición original siempre están elevadas como x a la n y no a la n más 1 necesariamente o algún término por ahí, lo que quisiéramos es escribir esto ya no elevado a la n menos 2 sino elevado a la n. Ahora, la pregunta es cómo puedo hacer eso. Eso se puede hacer de varias formas, pero una en particular que conviene hacer aquí es lo siguiente. Yo quisiera sumar dos términos aquí. O sea, para que estuviera la n, me gustaría que no, que no existiera este 2, este menos 2. Como estoy restando 2 aquí, yo quisiera más bien como quitarlo.
Entonces, para sumar 2, por así decirlo, lo que debo hacer es restarle al índice. ¿Okay? Entonces, si yo agarro y empiezo más bien esta sumatoria desde n igual 0, vean que lo que estoy haciendo es, a este índice de abajo le estoy restando 2. Si le resto 2 al índice de abajo, a cada n que está aquí arriba, bueno, aquí en el término general y en la potencia de x, debo sumarle 2. Entonces esta serie se transforma en, este n se transforma en n más 2. Si aquí cambio n por n más 2 y al 2 le resto 1, me queda n más 1. Y aquí si tengo x a la n menos 2, pero si pongo n en vez de n, pongo n más 2, me quedaría n más 2 menos 2, x a la n. Entonces vean que ya me quedó con la potencia de n. Eso es igual a 1 sobre 1 menos x al cubo. ¿Okay? Muy bien, y ese sería como todo el desarrollo de esta serie de potencias, pasar de esta función a la serie de potencias de esa misma función. Ahí valga la redundancia. ¿Okay? Al principio se las trae, vean que tiene mucho detalle. Ya después de un rato, de uno que hace varios ejercicios, uno ya le va agarrando la maña. Pero es de tenerle un poquito de cuidado. ¿Está bien? Hay que practicar bastante. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces, esa es un ejemplo, por ejemplo, de derivación. Por ahí se los dejo. Otra vez, otra cosa importante. Esto, como solo derivamos y ya conocíamos el intervalo de convergencia, sucede para todos los x menores que 1 en valor absoluto. ¿Por qué? Por el teorema visto en clase. Pueden poner si hay que justificarlo por ahí. Muy bien. Ok, por ahí hablan del radio de convergencia y evalúan para que vean qué es lo que sucede en el intervalo. Pero, como les dije antes, ya uno sabe que como está derivando, conserva el mismo dominio de convergencia. Si podemos derivar, pues también deberíamos poder integrar a ambos lados. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si integro a ambos lados esta serie de potencias desde el centro de la serie hasta x? Bueno, si integro esto desde 0 hasta x, usando el lenguaje, dejando aquí el x, vean que el a n es una constante, entonces lo puedo sacar de la integral y solo me quedaría la integral. No sé si eso lo hacen por acá, permítanme ver. No, no lo hacen paso a paso, pero bueno, yo lo voy a hacer ahí poco a poco. Vean que si integramos esta parte, solo podría intercambiar la suma con la integral. Aquí tengo a n y tengo x menos a toda la n de x. El a n lo puedo sacar, entonces me queda la sumatoria de a n y la integral de x menos a todo elevado a la n. Esto iría desde a hasta x. Aquí voy a aprovechar y quitar el abuso del lenguaje y voy a ponerle otro nombre a esa variable. Aquí sería t menos a de t. ¿Cuál es la integral de esto? Bueno, podríamos hacer una sustitución u igual t menos a, pero al final de cuentas, si uno hace la sustitución, le queda u a la n. La integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. Y nos devolvemos a la variable original. Entonces, esta suma que está acá nos queda igual a la sumatoria de an por la integral de t. Bueno, ya integrado me queda t menos a, todo elevado a la n más 1 sobre n más 1. Evaluado desde el centro hasta x. Si evaluamos en x, vean que me queda a n x menos a la n más 1 sobre n más 1. Menos esto evaluado en el centro, pero en el centro lo bueno es que me da 0. A menos a sería 0, entonces no aparece. Si integramos al lado derecho, nos queda la integral desde a hasta x de f de x. En pocas palabras, puedo integrar a ambos lados en una serie de potencias.
Ahora la pregunta es si se conserva el intervalo o el radio de convergencia. En el caso de las integrales, se conserva el radio de convergencia, pero no necesariamente el intervalo de convergencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un intervalo de convergencia de una función me da menos 1, 1, los dos cerrados, por ejemplo, integro, puede que el intervalo de convergencia cambie. ¿En qué sentido? En los extremos. Por ejemplo, podría haberme dado que es convergente de menos 1 a 1 con menos 1 abierto. ¿Okay? Entonces, cuando integramos, debemos evaluar nuestra serie de potencias en los extremos, como lo hacíamos antes, para determinar si es convergente o divergente en los extremos. Se conservan los mismos extremos del intervalo, pero no sabemos si van abiertos o cerrados igual que en el intervalo común y silvestre. Esa es la diferencia en cuando de la derivación de series de potencias y la integración de series de potencias al nivel del radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces, para eso sí me voy otra vez a la autoevaluación y vamos a intentar determinar lo siguiente. Me dice lo siguiente, demuestre que la serie de x a la n más 1 entre n más 1 es igual a menos el logaritmo natural de 1 menos x. Una cosa muy importante que también uno tiene que desarrollar en estos ejercicios es identificar cuándo debo integrar o derivar una serie geométrica. ¿Okay? Y ya les voy a mostrar más o menos algunos ejemplos de cómo y por qué. Eso los tengo por acá. Vamos a ver, esos están por aquí. Nada más para que ustedes también puedan ir más o menos desarrollando ese tipo de habilidades. ¿Dónde están series de potencias? Por acá. Ok, vamos a ver si es esta. Correcto. Muy bien. Vean estas series que están por acá. Las primeras. En particular, vean, esta serie que está por acá tiene un n al frente. Es casi una geométrica, pero tiene un n multiplicando al x. Esta también. Por el contrario, esta otra tiene un n dividiendo al x y es casi una serie geométrica. Esta de acá también, bueno, si uno hace una separación por ahí, parece que también va a tener un n más 1 en el denominador. Ok, cuando usted tiene algo que es técnicamente una geométrica, salvo por un n, y el n está multiplicando, generalmente uno lo que debe hacer es derivar la serie geométrica para poder llegar a la función a la que converge esta serie. Entonces, estas dos, la 3 y la 4, por ejemplo, son derivadas de la serie geométrica. Por el contrario, si tengo técnicamente una serie geométrica, salvo por un dividido entre n, probablemente lo que debo hacer es integrar la serie geométrica, ¿okay? Para encontrar la función a la que converge. Ya cuando hay factoriales y ese tipo de cosas, uno debería irse a las series de Taylor, ¿okay? Pero estas en particular es importante identificarlas. Muy bien, dicho eso, tenemos esta, ¿okay? Esta, como les dije, es casi una serie geométrica, salvo porque tiene dividido un n más 1. Entonces uno dice, bueno, dado lo que dijo mi profesor, voy a intentar integrar la serie geométrica. Entonces, agarramos la serie geométrica, que es esta, ¿okay? Converge para todo x en valor absoluto menor que 1. Y bueno, vamos a intentar integrar a ambos lados. Entonces aquí yo digo, bueno, integremos a ambos lados. ¿De a dónde a dónde? Generalmente uno integra desde el centro hasta x. La serie geométrica común y silvestre tenía el centro en 0. Entonces vamos a integrar a ambos lados desde 0 hasta x. Recuerden que cuando integramos, si el índice de integración tiene una variable, no debería ser igual al índice de, bueno, a la variable que está dentro de la integral, solo por si acaso. Ok, por eso le cambié el nombre. Pero bueno, es lo mismo.
Ok, integro ambos lados. En lo primero lo que hago es intercambiar la integral con la serie y aquí integro la función de 1 sobre 1 menos t. La integral de esto es por una sustitución. Vean que me queda u igual 1 menos t. La derivada de u es igual a menos 1, sería menos dt. Pasando el menos al otro lado, me queda menos de u es igual a dt. Y haciendo el cambio en esta integral, haciendo el cambio ya directo, me quedaría el límite en 0, hago la sustitución, entonces la serie empieza en 1. Luego, bueno, en realidad aquí yo lo hice indefinido primero y luego definido, entonces voy a hacerlo indefinida. Por eso me quedaron estos límites de integración. Pero entonces esa integral sin límites de integración me quedaría la integral de 1 entre u con un menos de u. La integral de 1 entre u es, bueno, en este caso hay un menos, logaritmo natural de u en valor absoluto. Devolviéndome a la variable original me queda 1 menos t. La integral de esto es menos el logaritmo natural de 1 menos t, evaluado de 0 hasta x. Lo bueno vuelve, entonces las integrales, integración por partes, por sustitución y todo ese rollo, también vuelven. ¿Okay? Muy bien, entonces, muy bien, esta integral me dio esta cosa que está por acá, me hace falta evaluar. Aquí intercambié la suma con la integral, esto se puede hacer por continuidad, si mal no recuerdo. Y ahora integro t a la n. La integral de t a la n es t a la n más 1 entre n más 1 y evalúo de 0 hasta x. Aquí ya hago la evaluación al lado derecho, evalúo esto en x y evalúo en 1. El logaritmo natural de 1 me da 0. Aquí sustituyo x, entonces me queda x a la n más 1 entre n más 1 menos esta cosa evaluada en 0, pero en 0 me da 0. Por lo tanto, hemos concluido que la serie de potencias de x a la n más 1 entre n más 1 converge a esta función que es el logaritmo. Bueno, menos el logaritmo de 1 menos x. Ahora sí, la pregunta importante, ¿qué pasó con el intervalo de convergencia? Ok. El intervalo de convergencia de la geométrica es desde menos 1 hasta 1 con los dos abiertos. ¿Cómo estamos integrando? Entonces hay que evaluar en los extremos la serie resultante, o sea, esta serie que está por acá, y ver si converge en los extremos o no. Entonces, tomamos la serie esta S que está por acá, y la evaluamos en menos 1, que es el primer extremo. Si evaluamos la serie en menos 1, nos queda, cambiamos x por menos 1, vean que nos queda esta serie numérica. Esa serie numérica es una serie alternada. ¿Okay? Por el criterio de series alternadas, podemos ver que como 1 entre n más 1, que sería la n, tiende a 0 cuando n tiende a infinito y es decreciente, entonces esta serie es convergente. Muy bien, entonces vean que este es el primer ejemplo donde el intervalo de la serie original cambia con respecto al de la serie integrada. Muy bien, ahora evaluamos en 1, que es el otro extremo. Si evaluamos en 1, cambiamos x por 1, nos queda la serie desde n igual 0 hasta infinito de 1 entre n más 1. Esta es la serie armónica, o tiene el mismo comportamiento que la serie en realidad es igual a la serie de 1 entre n, ¿okay? Empezando en n igual a 1. Y esta era divergente porque es una p serie con p igual a 1. Quiere decir que el 1 iría abierto. Por lo tanto, después de hacer todo ese análisis, llegamos a la conclusión de que esta serie converge a esta función en el intervalo menos 1 cerrado, 1 abierto. Muy bien. Bueno, por ahora creo que voy a dejarlo hasta acá y porque ya llevamos casi una hora en esto, tampoco quiero que se haga tan pesado. Y bueno, no es por nada, pero es bastante trabajo. Okay. Tiene muchos detalles, entonces voy a parar aquí para que no se me duerman. No es porque estén dormidos, sino como para que no se aburran y también uno en matemática y más virtual, sinceramente cuesta bastante poner atención. Yo los entiendo porque yo he estado 2 horas pegados
con mi director de tesis a veces haciendo cosas y es difícil poner atención a todos los detalles. Muy bien. Aquí está ese ejemplo. Yo lo desarrollé en la autoevaluación porque me gusta un poco más. Y viene otro ejemplo por ahí. Ahí se los dejo para que lo tengan ahí en consideración. ¿Vale? Y por último, en esta parte, llegamos a funciones como series de potencias, que es lo que les decía de la primera parte, agarrar la geométrica e irla desarrollando poco a poco. Eso lo podemos terminar de ver en el siguiente video. Muy bien, voy a parar la grabación de la clase un momento.